La ansiedad es una especie de trampa mental en la que podemos caer cualquiera. En este video te explicaré cómo funciona este mecanismo. Pero antes, suscríbete a mi canal y dale like al video si quieres que sigamos creando más contenido como este. Comencemos. Imagina que en tu cerebro hay un centro de control de las emociones, llamado amígdala. En la amígdala, cada vez que suceda algo que desencadene una emoción, esta mandará la señal de alarma y se desencadenarán reacciones físicas y psicológicas. Esto es la ansiedad. En el caso del miedo, el cuerpo se preparará para huir o pelear, y a esto se le denomina ansiedad. Si quieres conocer todos los síntomas del miedo y ansiedad, te recomiendo que veas mi video, 30 síntomas de la ansiedad explicados. El problema es que muchas veces el miedo no es del todo preciso a la hora de mandar señales de alarma. Y mandará señales aun cuando no haya ningún peligro real. Pero cuando estas señales son muy frecuentes y exageradas, y han estado ahí durante un periodo de tiempo relativamente largo, entonces se le denomina trastorno de ansiedad. Por ejemplo, en las fobias existe una alarma exagerada a un objeto, animal o circunstancia, como la fobia a volar, la fobia al agua o a las arañas. En la ansiedad generalizada, hay muchas alarmas excesivas ante problemas cotidianos que para otros pudieran ser insignificantes, como que me despidan de mi trabajo o que a mis familiares les vaya mal, aunque no haya ningún indicio para pensar eso. En la ansiedad por enfermedad, el miedo exagerado es a que enferme de algo, ya sea por miedo al sufrimiento o a la muerte, o por miedo a dejar a mi familia desprotegida, aun cuando me hayan hecho muchos estudios médicos y todos hayan salido bien. En los ataques de pánico, el miedo es justamente a que me den ataques de pánico, mientras voy manejando, caminando o si salgo a algún lugar. Por eso las personas con este problema usualmente tienen miedo a salir a la calle, estar solos, viajar, estar en lugares cerrados, entre otras cosas. Y así sucesivamente con los demás trastornos de ansiedad. Y luego viene la pregunta del millón: ¿cómo superar la ansiedad? Es importante saber que la ansiedad es algo normal que todos sentimos casi a diario, en diferentes contextos. Pero no es lo mismo ansiedad que trastorno de ansiedad. Como vimos anteriormente, un trastorno de ansiedad es cuando la alarma es exagerada o irracional y que se repite con frecuencia durante un tiempo prolongado, quizás meses o años. Entonces lo que debemos hacer es reprogramar esas alarmas. Debemos enseñarle a nuestro cerebro emocional, a nuestra amígdala, que deje de mandar señales exageradas. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente enfrentando el miedo poco a poco. Cuando enfrentamos nuestros miedos falsos, nuestro cerebro emocional se irá dando cuenta que no pasa nada de lo que se imaginaba e irá progresivamente disminuyendo la alarma hasta quitarla o dejarla en una intensidad normal. La amígdala y el cerebro emocional aprenden casi exclusivamente a través de la experiencia, por lo que a una persona con fobia a los perros será inútil explicarle que el perro no le hará daño, o a una persona con fobia a las arañas, explicarle que esa araña no es venenosa ni le hará nada. La alarma igual se disparará y la persona sentirá una ansiedad muy intensa. De igual manera, será inútil explicarle a una persona con ansiedad por enfermedad que no está enferma, o a una persona con ataques de pánico y agorafobia que no pasará nada si sale solo de su casa. Por eso es importante ir enfrentando el miedo, porque solo así el cerebro emocional aprenderá que no pasa absolutamente nada. Entonces las técnicas de psicoterapia están diseñadas para tratar cada uno de estos trastornos y ayudarán a reprogramar al cerebro emocional. Si hablamos de una fobia a los perros, por ejemplo, la persona necesita ir acercándose gradualmente al perro, hasta que su cerebro emocional compruebe que el perro no le hará nada, más que lamerle y olfatearle. Pero si lo hace demasiado rápido, su cerebro se asustará y mandará una señal fuerte de ansiedad, que ocasionará que ya no quiera volver a acercarse a ningún perro.
Así, el cerebro emocional se irá reprogramando y dejará de mandar alarmas exageradas, pero el proceso es gradual. En la ansiedad generalizada, debemos aprender a hacer un análisis de riesgos más objetivo y dejar de agrandar los peligros en nuestra imaginación. En la ansiedad por enfermedad, debemos dejar de hacerle caso a las alarmas falsas, que nos harán tener muchas ganas de buscar en Internet la probable enfermedad que tenemos, o que vayamos al médico a hacernos una prueba por un simple dolor en el brazo, a pesar de que otros estudios que nos hayamos hecho hayan salido bien, a pesar de haber ido al médico en otras ocasiones y que no haya encontrado nada. Y en los ataques de pánico, debemos ir dejando de temer a la ansiedad misma, porque entre más me dan miedo los ataques de ansiedad, más los atraigo. Piénsalo, ¿cómo ayudarías a un niño a eliminar una alarma falsa y exagerada acerca de un monstruo que vive debajo de su cama? Ayudándole a enfrentar su miedo gradualmente, hasta que su cerebro emocional aprenda que no existe ningún monstruo, al igual que con el miedo a la oscuridad, el miedo a atragantarse con algún alimento, el miedo a separarse de su mamá, el miedo a socializar, etc. El problema en muchas ocasiones es que los padres sobreprotegemos a los hijos, y en lugar de ayudarles a enfrentar sus miedos, les ayudamos a evitarlos. Y entonces el miedo crecerá cada vez más. Por ello los familiares tienen un papel muy importante en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Si la familia no entiende los trastornos de ansiedad, seguramente culpará al paciente y le recriminará su incapacidad, o bien le sobreprotegerá y le ayudará además, lo que ocasionará que el trastorno empeore. Depende del trastorno de ansiedad, será la manera en que hay que abordarlo. Existen otras técnicas específicas para cada trastorno de ansiedad. Muchas técnicas que nos podrán ayudar a enfrentar el miedo de diferentes maneras, y muchos detalles específicos e individuales que debemos tomar en cuenta para elegir el tratamiento adecuado. Por eso no existe una receta que sirva para todo mundo. Y cuando me preguntan, ¿cómo trato mi trastorno de ansiedad?, no puedo ayudarles tan fácilmente, ya que existen muchos factores que debemos de tomar en cuenta. Es como preguntarle a un experto en computadoras, ¿qué hago si mi computadora se apaga sin razón alguna? El experto sabe que esto puede ser por muchas razones diferentes, y corre el riesgo que si te da un consejo, no funcione o que incluso la empeore. Entonces la tiene que revisar. Por eso casi siempre es necesaria una terapia psicológica, porque es la única manera que podemos tratar de entender a detalle cómo funciona tu ansiedad de manera específica y poderte dar técnicas y herramientas necesarias para salir del problema, ya que cada cabeza es un mundo. Pero te doy una buena noticia, se puede salir de un trastorno de ansiedad. No tienes que vivir con ellos de por vida, y la eficacia de un buen tratamiento para la ansiedad es de arriba de un 75%, dependiendo del tipo de terapia, algunas incluso más. Pero si vas a buscar una terapia psicológica para tus problemas de ansiedad, te recomiendo que busques a un psicoterapeuta con experiencia y conocimiento sobre ella, ya que de otra forma no te prometo que funcione. Si quieres saber más sobre el tema, y debido a la gran cantidad de mensajes que he recibido pidiendo ayuda de mucha gente que no puede pagar una terapia psicológica, decidí escribir un libro titulado La trampa de la ansiedad y cómo salir de ella, que te explica cómo funciona cada trastorno de ansiedad con detalle, y algunas soluciones generales que te pueden ayudar a entender cómo funciona tu problema, y un panorama general sobre cómo resolverlo, que te servirá independientemente si aún no te decides a tomar terapia, o si ya la estás tomando, como un paso más hacia la superación de tu problema. Te dejo el link si lo quieres adquirir en la descripción. Y recuerda que si te interesa tomar una terapia en línea conmigo, contáctame a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico. Y esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.